¿Cómo debe gobernar un ser humano? Esto nos remite a un clásico de un eh, historiador griego llamado Jenofonte en la Ciropedia. ¿Qué es la Ciropedia? En este libro se nos muestra la vida, la formación, principios básicos mostrados por Ciro a lo largo de su vida, que ocurrió en una agitada Persia del siglo VI a.C. Jenofonte supo describir a este personaje con las virtudes que han adornado la figura de estadista ideal del siglo IV a.C. En un momento histórico en que las cualidades de un buen político, líder, y las de un excelente comandante militar deberían fusionarse como una misma persona. Por tanto, en la descripción de las acciones que lleva a cabo Ciro como general, puede descubrirse las concepciones teóricas que, al respecto, eran defendidas por Jenofonte. Existe un elemento que me llama mucho la atención, que es la llamada ambientación histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Es el empleo de estrategias, maquinarias, artefactos propios de Persia del siglo VI a.C., en donde Jenofonte utiliza este recurso para aportar una verdad a los hechos narrados. Todos estos detalles lo único que nos proporcionan un cierto aire asiático, a lo que de hecho es una exposición de tributos morales y de principios universales que han de sustentar el comportamiento de un buen comandante griego. Mi interés particular en la obra, más adelante que voy a desarrollar, de Jenofonte, nos dice mucho el hecho que en un panorama tanto de aspectos teóricos como prácticos relacionados con un discurso que me llama la atención, las arengas militares. Yo considero en este afán de que no es mostrado como una imagen ideal del comportamiento de Ciro. Es el ejemplo perfecto del gobernante, que elemento básico para entender cómo eran concebidas las arengas militares en la antigua Grecia clásica. En este sentido, y en primer lugar, este video tiene como objetivo básico analizar los pasajes de la Ciropedia, en donde podemos encontrar elementos historiográficos que nos ayudan a comprender lo que Jenofonte nos aporta a la historiografía, así como la descripción de pasajes y las batallas. Las primeras líneas del libro primero, Jenofonte nos muestra una dificultad que tienen los seres humanos para ser gobernados y nos dice, abro cita, dificultad que se supone que hará gobernar seres humanos una vez que nos ocurrió reflexionar cuentas democráticas ha sido derrocadas por quienes preferían regirse con un régimen distinto democrático y que cuántas monarquías y cuántas oligarquías han sido ya a su vez abolidas por el pueblo. Y el hecho de que en cuanto intentaron imponer la tiranía, unos mediante derrocados y otros pocos tiempos se han mantenido en el poder. Son el objeto de admiración por haber sido varones tan sabios y profundos. Cierro la cita. En esta cita encontramos que Jenofonte, a partir de su reflexión de la dificultad de gobernar, concluye que, aunque se trata de una tarea ardua, no es imposible, ya que existía un hombre capaz de lograrlo, y por esto debe ser digno de su estudio, y así se debe entender, y merece ser recordado. Ahora otra cita. Además, seguimos reflexionando sobre el hecho de que los gobernantes son boyeros de sus bueyes, los yegüeros de sus caballos, y todo lo que recibe en nombre de pastores podría también ser considerado razonable. Gobernantes de los animales a cuyo cuidado están, pues parece o parecería que todos estos rebaños obedecen de mejor grado a sus pastores que a los hombres a sus gobernantes. Cierro cita, esto se encuentra en la página 71 a la 72. En este irónico párrafo nos muestra una analogía que hace de los pastores, ya que a partir de ellos son buenos pastores, pero podrían guiar el rebaño, así como los hombres podrían ser gobernantes. Y más adelante nos mostrará Jenofonte las dotes de Ciro. ¿Qué nos dice de Ciro? Abro cita.
Mientras meditábamos sobre estos asuntos, íbamos comprendiendo al aspecto que al hombre, por la naturaleza, le es más fácil gobernar a todos los demás seres vivos que a los propios hombres. Pero cuando caíamos en cuenta que existió el persa Ciro, que consiguió la obediencia de muchos hombres y muchísimas ciudades y muchísimos pueblos, a partir de ese momento nos vimos obligados a cambiar la idea y considerar que se gobernaban hombres no es una tarea difícil, ni se trata de un conocimiento. Cierro la cita, página 72. Aquí nos muestra Jenofonte la importancia de contar la historia de Ciro, la jerarquía que debe de tener en esta historia a partir de la figura de Ciro. También mostrando ese análisis psicológico de Ciro y su conciencia geográfica. Otra vez sabrosita. Y nos dice Jenofonte, sin embargo, Ciro había recibido en herencia a los pueblos de Asia, asimismo autónomos, partiendo de un pequeño ejército de persas, se hizo caudillo de medos y de los hircanianos, con consentimiento de cada uno de ellos. Sometió a sirios, árabes, capadocios, sus habitantes de ambas Fingias, lidios, carios, fenicios y babilonios. Gobernó bactrinos, indios, cilicios y asimismo. Fue soberano de Sacas, Paraflanios, Madigas y un elevado número de pueblos cuyos nombres no se pueden ni decir. Y tuvo que también sobre los griegos de Asia, y bajando hacia el mar sobre las chiprotas y egipcios. Además, gobernó sobre todos estos pueblos, que no tenían ni la misma lengua, ni en la misma lengua entre ellos, y sin embargo, pudo abarcar tan extenso territorio por el temor que inspiraba, de suerte que a todos aterrorizó y a nadie intentaba nadie en su contra, y fue capaz de infundir tanto deseo de lo que le agradaba, que en todo momento exigían ser gobernados según su criterio, y su anexión a tantos pueblos, que es costoso incluso recorrerlos, sea cual sea la dirección en la que comience a marcharse desde el Palacio Real, tanto desde oriente hacia occidente, el norte como hacia el mediodía. Nosotros consideramos a este varón que es digno de admiración. Nos pusimos a investigar cuál fue su linaje, dónde naturales tuvo esa clase de educación recibió para distinguir tanto en el gobierno de los hombres. Así que todos los que averiguamos y que aquellos que no podemos habernos percatado acerca de persona, intentaremos exponerlo ahora. Cierro la cita. Sin lugar a duda, en esta cita nos muestra la intención de Jenofonte por darle sentido a su historia. Yo creo que aquí podemos darnos cuenta de su idea de la historia y cómo va a armar su investigación a partir de los elementos mencionados arriba. Otro elemento que me parece importante es cuando da voz al propio Ciro a su abuelo Astiages y cuenta que Ciro dijo, abro cita, abuelo, ¿cuántos problemas tiene nuestra cena si está obligado a tener tus manos hacia todos estos platos y probar estos variados manjares? Pero, ¿por qué? Preguntó Astiages. ¿Es que no te recé esta comida mucho mejor que los persas? Y se dice que Ciro replicó, no, abuelo, en mi país el modo de saciar nuestro apetito es más sencillo y rápido en que el vuestro, pues a ello nos encamina la alimentación a base de pan y carne. Vosotros afanáis por las mismas metas que nosotros, pero después de dar muchas vueltas arriba y abajo, con dificultades alcanzaría al lugar donde nosotros llegamos. Se hace. Cierro la cita. Es ahí donde yo encuentro el episodio novelado, donde se acerca el lector a imaginar que así fue el pasaje vivido por Ciro. Este es uno de los muchos ejemplos que a lo largo de la Ciropedia nos podemos encontrar para explicar muchos fenómenos, ya que sean de un aspecto moral o militar, y que yo creo que esa narración novelada lo que le da ese leitmotiv a la historia de Jenofonte. Otro punto interesante de la historia de Jenofonte es que ya en la parte final del libro, primero en donde le dice que no debe de hacer,
qué no se debe hacer ante los presagios. Y cito: aprende también de mí, hijo mío, continuó Cambyses. Esto que es lo más importante, no pongas en peligro a tu persona ni a tu ejército en contra de los presagios y augurios, pues debes saber que los hombres eligen realizar empresas a partir de sus conjeturas, sin saber de cuál de ellas obtendrá bienes. Podría sacar esta lección de los propios hechos ya sacudidos, pues ya desde el antiguo muchos hombres, incluso los que parecían más sabios en estos asuntos, persuadieron a las ciudades para emprender la guerra contra aquellas a manos de las cuales perecieron quienes se habían dejado de persuadir para atacarlas. Muchos otros engrandecieron esa multitud, individuos y ciudades a mano de los cuales, una vez encumbrados, sufrieron las más grandes males, y muchos más tuvieron posibilidad de tratar como un amigo a determinadas personas y obtener muchos beneficios por referir tratarlos como esclavos, más bien como amigos. Recibieron castigo de mano de esas mismas personas. A muchos otros que tenían que les correspondía no les bastó convivir agradablemente, y por haber desdeñado sus dueños de todo, no conservaron ni siquiera lo que tenían aquí los muchos otros, tras haberse conseguido tan deseado oro. Cierro la cita. Es aquí donde encontramos este consejo del padre de Ciro, Cambyses: las cosas que no debes seguir en relación con los presagios y los dioses. Es muy interesante la manera en que Fenofonte nos plantea esta cita anterior. En segundo lugar, el interés de este análisis va allá más a aclarar de las características de este pasaje completo, y de hecho aporta datos sobre el método conseguido en la composición de las arengas insertadas en la obra. En la sección del libro tercero, que básicamente ofrece un diálogo entre Ciro y su general Crisantas al comienzo de la guerra de Persia y Asiria, que se desarrolla a lo largo de la parte central de la obra. Crisantas lleva a Ciro unos desertores, lo que le indican que el enemigo ante el cual se va a enfrentar, en el caso del rey Asido, las arengas vigorosas y extensas ante una situación. Crisantas le recomienda a Ciro que reúna fuerzas y que pronuncie una arenga para conseguir, de modo que los persas y sus aliados sean los mejores soldados. Este consejo lleva a una discusión entre ambos líderes sobre el valor de las arengas previas a la batalla. De hecho, Ciro responde que no necesita emplear ninguna arenga porque sus soldados no se convierten en mejores arqueros, lanceros o caballeros, sino que ha ejercitado sus respectivas artes en el pasado. Es decir, Ciro señala que desde su punto de vista las arengas no convierten en las tropas en más valientes por la fuerza, sino por una arenga no consigue influir el valor a quien ha sido previamente educado en la virtud de la guerra. Crisantas replica que la arenga podría tener efectos sobre el ánimo de los hombres y aportarles mayor confianza y seguridad. Sin embargo, Ciro señala que es un solo discurso, no es un medio útil para inspirar ideales como lealtad, el honor o el coraje. La oratoria militar no puede asegurarse de estos valores infundidos en el ánimo de los soldados, así que no, Jenofonte le lo describe, ¿no? Abro cita. Entonces Crisantas preguntó: ¿y si tú también reunieras a los soldados para, mientras te sea posible, exhortarlos y acrecentar su valor? Ciro le responde: que no te inquieten, Crisantas, la exhortación del rey asirio, porque no hay exhortación tan eficaz que súbitamente haga valiente a quienes no eran antes de oírlas. Una exhortación no podría hacer diestros a los arqueros si antes han sido entrenados en el manejo del arco, sino tampoco a los lanceros ni a los caballeros, ni siquiera capacitarlos físicamente para soportar las fatigas. Cierro la cita. Entonces, de alguna manera podemos distinguir entre lo bueno y prolongado entrenamiento recibido por las tropas persas, en el caso que habían tenido los aliados que les acompañasen en batalla. Ciro termina el diálogo con esta afirmación, que se resume en pocas palabras la idea central de todo este pasaje. Cito: pero me extraña, Crisantas, exclamó,
que quienes nos han sido absolutos dedicados a la virtud del discurso bien pronunciado, les fuera de mayor utilidad para difundirles el valor, que en una canción bien interpretada a quienes no han sido educados en la música para hacerlos músicos. Cierro la cita. Teniendo en cuenta el contexto militar de la obra y cómo hay que interpretar estas afirmaciones sobre la inutilidad de la arenga previa a las batallas, y propio Sirio no tiene reparos en utilizar este recurso oratorio a lo largo del relato, se nos plantea problemas hasta en la práctica habitual del líder persa, tal como lo expone Jenofonte, sino que también parece estar en contradicción con otro pasaje fundamental de la obra. Nos referimos a los consejos en los primeros capítulos del libro, que proporcionan a Ciro su padre Cambises, antes citado, sobre el modo de llegar a ser un buen general. Así, Cambises, tras descartar las necesidades de buscar en favor de los dioses, de proporcionar a los soldados suficientes provisiones, de no subestimar la importancia de la táctica y de cuidar la salud de la tropa, termina su invención, señalando la importancia que puede tener en el ámbito de los soldados en una arenga pronunciada en un momento clave. Es preciso preservar con la mayoría del crédito posible la capacidad de pronunciar una arenga frente a los mayores peligros. El asentimiento de Ciro, que sigue en esta enseñanza de su padre, tendría que ser visto como un argumento incondicional a favor del recurso de la arenga militar, como un medio fundamental para proporcionar ánimos a la tropa, como cuando le echamos porras a un equipo, ¿no? A la hora de interpretar el pasaje en cuestión, parece existiera una apariencia, una clara contradicción en lo que Ciro dice a Crisantas y que en realidad hace a lo largo de toda la obra. Y es que, como ha sido bien señalado, aunque Ciro dice que rechaza las arengas, pronuncia un buen número de ellas. En este sentido, no se puede pasar por alto los pasajes en donde Ciro arenga a sus tropas reunidas en asambleas, o arengas encadenadas que el rey pronuncia ante sus pares. Exhorta a Ciro al conjunto de mandos persas, medos e incanos, que propone solo algunos de los ejemplos más significativos. Para entender la composición de Ciro frente al discurso exhortativo, también habría que tener en cuenta otro pasaje. Ese pasaje en donde nos encontramos en una negociación del arte de la retórica. En esa actitud, lo que encontramos es una mezcla entre la negociación de la retórica culta, como era algo habitual en el círculo socrático, y la experiencia de un militar que sabe lo negativo que puede ser despertar exageradas esperanzas en los soldados. Sin embargo, a pesar de esta doble interpretación, acaba su argumentación poniendo de manifiesto su enseñanza ante lo llamativo, que se supone el hecho de que sean tan abundantes estas exhortas a la tropa. Yo creo que las arengas del rey asirio, que sirven como excusa para la iniciación del diálogo entre Ciro y Crisantas, habría sido presentada por Jenofonte como un ejemplo de mala retórica. Se trataría en suma de un ejemplo perfecto del discurso de un tirano. De hecho, en esta alocución habría sido adaptada siglos más tarde por Salustio en la conjuración de Catilina, en donde el historiador latino ha introducido un estilo directo de arengas finales pronunciadas por Catilina en sus tropas antes de morir, y que comienzan precisamente con una reflexión sobre la utilidad de la arenga antes de dejar claro a sus tropas que se trata de una lucha desesperada. Desde esta perspectiva, el rey asirio sería un ejemplo del gobernante que domina gracias al miedo. En el fondo, su arenga lo que pretende es más hacer temer la derrota que desear la victoria. Y su postura negativa quedaría puesta en manifiesto sobre todo gracias al comportamiento defendido por Ciro. Y a lo largo de la obra, tanto Ciro como Cambias comparten la opinión de que el estado mental del soldado, cuando combate, es más importante que su estado físico. Y de hecho, la inminente batalla con las tropas asirias hubiera sido una ocasión propicia para poner en práctica estas ideas. Sin embargo, la explicación habría sido que buscar en Jenofonte a través de la figura de Ciro. Habría expresado en este pasaje opiniones propias que son coherentes del pensamiento socrático.
No sería extraño, por tanto, que esta conversación entre Ciro y Crisanta recordara los diálogos de los memorables, tanto de la estructura como el contenido. Desde este enfoque, Ciro sería el Sócrates de la conversación. Y su función básicamente sería mostrar las ideas del autor sin importarle pagar el precio que provoca una cierta incoherencia a la presentación del personaje. Para ello, Genofonte habría aprovechado la ocasión de una arenga que tuvo éxito, como pronunciar por el rey asirio, para conseguir la actitud de Ciro frente al rey asirio. El punto central de la arenga del asirio es recordar que sus tropas se encuentran entre la lucha extrema en poner en juego sus vidas, tierra y haciendas. Esta visión nos da diferentes aspectos. En otras ocasiones, los ganados lo han tomado todo. Los perdedores son ejecutados, es decir, ambos oponentes, asirios y persas, acuden a las guerras basándose en las mismas reglas y valores. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento socrático, esta máxima no sería defendible en todos sus extremos, y mucho menos como medio para la eficacia de la guerra en las tropas. Su utilidad quedaría demostrada en el momento en que los soldados asirios huyen a las primeras de cambio, conformando el hecho de esta opinión defendida por Ciro. Los persas, al contrario, luchan valientemente y vencen sin haber sido arengados. La efectividad contra exhortación de Ciro ha sido el silencio. El rey, en cambio, desde el punto de vista socrático, apunta al método más indicado a inspirar una virtud guerrera. Una combinación de leyes e instrucciones previas que es coherente en un sistema persa de educación, señalando por Genofonte al comienzo de la misma, y sobre todo que sería coherente en estas ideas que expresa Platón en Protágoras. Finalmente hay que apuntar que otra dirección afirma en lo que hace Genofonte en los diálogos, es identificar comportamientos recomendados por Ciro en la misma era normal del ejército profesional espartano que había conocido años antes. Los importantes de este modelo del ejército profesional, en el que se da un valor presupuesto a una ferrera preparación previa. Este ejército no necesita exhortaciones previas a la lucha, como indica Tucídides, al afirmar que los espartanos consideraban que un entrenamiento previo de las tareas de guerra era preferible a pronunciar elaborados discursos. Y teniendo en cuenta este modelo de comportamiento guerrero defendido por los espartanos y su influencia sobre Genofonte, no es de extrañar que en la Ciropedia el historiador Ático nos muestre unos soldados persas que tras cantar el peán marchan en orden, llamados por su nombre a los camaradas que están adelante y detrás de ellos, animándolos unos a los otros. Por tanto, el diálogo entre Ciro y Crisantas ha de ser leído de la misma perspectiva que el pasaje de Tucídides y después de otros pasajes del propio Genofonte. Como capítulo 11 de las constituciones de los lacedemonios, en el que se describe el mismo modo de funcionamiento del ejército espartano, mientras que las perspectivas del ejército asirio serían de la misma de los ejércitos de mayor parte de los pueblos griegos, de las perspectivas del ejército profesional espartano. No obstante, en este adelantar de interpretación, hay que señalar que el hecho de haber sido tenido en cuenta el elemento espartano a la hora de juzgar este pasaje, como es bien conocido, Genofonte tuvo que abandonar su patria a causa de el filaconismo y acababa viviendo en Iliade, en una finca que le regalaron los propios espartanos. En este sentido, teniendo en cuenta su propia experiencia vital, era lógico que las ideas aristocráticas y guerreras que animaban la ideología de Genofonte mostraron una clara proximidad con respecto a la mentalidad laconia. En efecto, la formación espartana tenía como objetivo convertir a los ciudadanos en mejores guerreros, y para ello confiaba en la formación interior de este hombre, acompañado al adiestramiento técnico y que firme una educación política y moral. Es coherente que las ideas expuestas por Ciro, y sobre todo en el modo en el que el ejército persa se dirige finalmente a la lucha, pues nos termina explicando otros pasajes de la obra de Ciro, que aparecen pronunciando arengas en las tropas. Tampoco explica la aparente incoherencia en un aspecto de capitales, cuando los consejeros que reciben de su padre, joven Ciro, destaca el hecho de haber
de saber de estas arengas y que las arengas no son necesarias para un ejército, como lo hemos venido diciendo, ¿no? En este sentido, creo que es fundamental establecer una clara diferenciación entre diversos tipos de arengas. En definitiva, nos referimos a la necesidad determinada de una claridad tipológica. No todas las exhortaciones de las tropas son iguales, sino que presentan diferentes que pueden ser explicados en su presencia o ausencia en un contexto dado. En este sentido, y como colofón de un conjunto de estudios dedicados a la naturaleza de las arengas historiográficas antiguas, ya basta en su primer intento determinar tipológicas de arengas. Y pues nosotros podríamos cerrar eh, esta obra en un análisis para haber puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una idea de arenga que permite diferenciar con claridad sus diferentes manifestaciones, algunas de las cuales superan los límites establecidos. Solo así podemos comprender la función desempeñada por las arengas dentro de las obras historiográficas. Y en lo que me queda claro es que Jenofonte como una aportación a la historiografía de la educación y de la austeridad. Y para esto me gustaría plasmar en los siguientes pasajes. Sí, abro cita. La costumbre de educar a los niños en la corte también persiste todavía. Sin embargo, la de que aprender y practicar la equitación se exige. Pero, ¿por qué? No habría lugar donde pudiera obtener renombre exhibiéndose sus habilidades. Y el hecho de que aquellas allí mismo parecían aprender a la virtud de la justicia, asistiendo a los procesos resueltos conforme a la misma. También ha caído en desuso totalmente, pues ve claramente que sale vencedora de las partes más vagas. También ante los niños aprendían las propiedades de los productos de la tierra para servirse de los beneficiosos y aparentes perjudiciales. En cambio, ahora parecen recibir estas enseñanzas para hacer mayor daño posible al menor. En ninguna otra parte mueren o echan a perder la salud por causa de los venenos más de los niños que hay ahí. También son ahora muchos más blandos que en tiempo de Ciro. Entonces todavía hacían uso de la educación y continúan con la conciencia, aprendiendo de los persas y de las túnicas, el lujo aprendido de los medos. En cambio, ahora miran con indiferencia la extinguida fortaleza de los persas, pero conservan las blanduras de los medos. Quiero demostrar claramente su molicie. En primer lugar, a ellos no les basta tener colocado bajo el bullante lecho, sino que, además, ponen sus pies en la cama sobre las alfombras, para que el suelo no ofrezca resistencia y las alfombras cedan, además de cuantos guisos de mesas se habrían descubierto anteriormente, sin excluir ninguno de ellos. Continuamente idean otros nuevos. Y respecto a los condicionamientos, los mismos pueden ambas especialidades tener innovadores. Cierro la cita. Y así termina su obra. Creo haber cumplido la tarea que me he propuesto. En efecto, afirmo, demostrado que los persas y los pueblos que solo fines son más impíos que sus dioses, más irrespetuosos con sus parientes, más injustos con los demás, más cobardes con los ejércitos encaminados a la guerra a la hora antes, y que alguien tuviera el criterio contrario al mío, que analicé sus acciones y descubrí que las acreditaban mis palabras. Espero que les haya gustado esta remembranza a la obra de Jenofonte que nos cuenta la vida de Ciro.